Hoy es miércoles 25 de septiembre de 2024 y estas son las noticias. Tanto el hombre como la mujer tienen derecho a la compensación económica si se dedicaron al cuidado del hogar y de los hijos, determinó la primera sala. La Corte tiene previsto analizar y resolver consultas a trámite promovidas contra la reforma judicial el 3 de octubre. Juez de distrito ordena al INE suspender proceso extraordinario de elección de personas juzgadoras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Vámonos con todas las noticias. La primera sala de la Corte determinó que cualquier cónyuge podrá reclamar al otro hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, siempre que se haya dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos, y que se hayan casado bajo el régimen de separación de bienes, lo que no excluye de solicitar dicha compensación al hombre que se encuentre en este supuesto. El anterior criterio lo estableció al declarar la constitucionalidad del artículo 342-A del Código Civil de Guanajuato, que regula este tema. La sala estableció que la norma elimina estereotipos de género y la creencia de que este tipo de labores son exclusivas de las mujeres. Precisa que el otorgamiento de dicha compensación no depende del género de quien lo solicita, sino de que se demuestre que quien asumió las tareas del hogar y cuidado de los hijos durante el matrimonio y concubinato quedó en desventaja económica y patrimonial al término de la relación por no haberse podido dedicar a un trabajo remunerado como su pareja. La segunda sala de la Corte determinó que los artículos 140 bis de la Ley del Seguro Social y 37 bis de la Ley del ISSSTE violan los derechos a la igualdad y no discriminación, así como a la seguridad y previsión social. Esto al limitar las licencias por cuidados médicos solo para aquellas madres o padres derechohabientes con hijos diagnosticados con cáncer, lo que es contrario a lo previsto en diversas convenciones y a la propia Constitución, al excluir otras enfermedades que también implican someterse a periodos críticos de hospitalización o tratamientos destinados al alivio del dolor o cuidados paliativos. Sin olvidar que infantes y adolescentes, bajo el principio de interés superior de niñas y niños, requieren de una especial protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Este tipo de licencias solo proceden en caso de enfermedad grave que implique periodos críticos, hospitalización o tratamiento destinado al alivio del dolor y a los cuidados paliativos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo públicos 4 proyectos de consulta a trámite promovidos por personas usadoras en las que piden a la Suprema Corte revisar si la reforma judicial viola la división de poderes y la independencia judicial, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 3 proyectos corresponden a la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien propone al Pleno desechar las consultas por notoriamente improcedentes, porque argumenta que, de acuerdo con criterios del máximo tribunal, las reformas y adiciones a la Constitución Federal no son susceptibles de control jurisdiccional. En contraste, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá estima que la consulta es procedente y propone devolver el expediente a la ministra presidenta para que emita el acuerdo correspondiente, para que el recurso se turne a un nuevo ministro, quien se encargaría de elaborar el proyecto que resuelva el fondo de esta petición, es decir, si dicha reforma viola la independencia judicial, la división de poderes y derechos de las personas juzgadoras, para ponerlo a consideración del Pleno. Y vámonos ahora con la información de mi compañera Laura Murillo. Ella se encuentra en la manifestación que realizan integrantes del primer circuito del Poder Judicial de la Federación en la Embajada de Canadá en México. Adelante, Laura, con tu información. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, nos encontramos frente al monumento Mahatma Gandhi, de donde partieron trabajadores del Poder Judicial de la Federación que continúan las actividades de rechazo a la reforma judicial. Como hemos venido informando, poco antes de las 10 de la mañana partieron con rumbo a la Embajada de Canadá en México, en donde fue recibida una comisión para entregar un escrito. Escuchemos en qué consiste. Este documento va enfocado precisamente a las preocupaciones que como socio comercial se tienen específicamente con el gobierno de Canadá. Entonces es específico y va relacionado precisamente a advertir estas preocupaciones y solicitar que se enfatice por parte del gobierno canadiense el cumplimiento de los acuerdos ya adoptados en el TEMEC. Posteriormente avanzaron hacia Paseo de la Reforma, en donde continuaron con las consignas. El pacto comercial se debe respetar. Es el detalle de lo ocurrido esta mañana. Permaneceremos pendientes. Por supuesto que estamos al pendientes, Laura, muchas gracias. Muy buenas tardes. Y ahora nos enlazamos con mi compañera Lorena Sánchez Cabrera. Ella está en el Palacio de Justicia de San Lázaro. Lorena, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludo con gusto a todo el auditorio de Corte Informativo. En efecto, nos encontramos adentro del recinto de San Lázaro, justo en la Plaza Ministro Benito Juárez, en donde se llevó a cabo una sesión plenaria de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en su mayoría del primer circuito, en la que se definieron el establecimiento de mesas de diálogo, 3 mesas de diálogo sobre temas relativos a la lucha jurídica en contra de la reforma judicial. La primera mesa abordó el tema de amparo, la segunda mesa sobre leyes secundarias y en la tercera mesa planteamientos diversos sobre la defensa de los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores. El resultado de estas mesas de diálogo y discusión serán llevados más tarde a una reunión que se llevará a cabo en el Consejo de la Judicatura Federal y a la cual asistirán representantes de esta base trabajadora. Esto nos dijeron. Para esto lo que estamos solicitando al Consejo en principio es el reconocimiento de una figura jurídica que se le llama sustitución patronal. Aquí están los peritos en la materia laboral, no voy a tener que abundar sobre el tema, lo abundaré en su caso en la mesa de diálogo. Sin embargo, solicitamos esta figura a fin de que la transición que haya del órgano patronal que en la actualidad tenemos pueda respetar todos nuestros derechos en esa transición para los futuros órganos. Y que estamos revisando para adaptarla a cualquier trabajador del Poder Judicial que quiera sumarse a este ejercicio legal, ya sea para trabajadores de base o para trabajadores de confianza de cualquier categoría, y estableceremos de qué manera se van a promover, ya sea de forma individual o por órgano jurisdiccional o por edificio. Es justo lo que se va a trabajar en este momento. Comentar también que en esta reunión nos informaron que las movilizaciones pacíficas de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, van a continuar en los próximos días y se contempla incluso el cierre de algunas avenidas. Es el reporte que tenemos hasta el momento. Estamos enterados. Muchas gracias, Lorena. Muy buenas tardes. En tanto, el Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Colima concedió la ampliación de la suspensión provisional a la Fundación Iris en promoción y defensa de los derechos humanos, asociación civil que impugnó la reforma judicial a través del amparo 1125/2024/1. La suspensión establece que el INE se debe abstener de implementar el proceso electoral extraordinario y a no emitir acuerdo alguno para la organización, desarrollo, cómputo y fiscalización de dicho proceso. El Consejo de la Judicatura Federal deberá abstenerse de implementar un plan de trabajo para la transferencia de recursos financieros, presupuestales, humanos y materiales al Tribunal de Disciplina Judicial y al nuevo órgano de administración.
El Senado no deberá emitir la convocatoria para integrar la lista de personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria. Tampoco deberá procesar la adecuación de la legislación secundaria para dar cumplimiento a la reforma constitucional, misma obligación para la Cámara de Diputados. Los congresos de las 32 entidades federativas no deberán adecuar su marco legal interno a dicha reforma hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados en este incidente. En la demanda de amparo se advierte que dicha reforma afecta la independencia judicial, la división de poderes y los derechos de las personas juzgadoras. La reforma al Poder Judicial, el acotamiento del juicio de amparo y la militarización de la seguridad pública tendrán efectos negativos en la protección de los derechos de personas migrantes. Lo anterior lo advirtió Ana Saiz Valenzuela. Ella es titular de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Defensoría Pública Federal, quien agregó que las restricciones al juicio de amparo en materia de suspensión pueden inhibir criterios en materia de detención de personas en movilidad. Ahora no se va a poder tener efectos generales en los juicios de amparo, lo cual para las personas migrantes dificulta muchísimo el acceso a la justicia porque lo van a tener que hacer de manera individual y los efectos van a ser para quienes promuevan el amparo. No se va a poder, digamos, lograr estos cambios estructurales como se logró en materia de detención, que ya no pueden ser más largas de 36 horas. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de enero a septiembre del presente año, se han recibido 2.043 quejas por abusos cometidos por autoridades del Instituto Nacional de Migración. En otros temas, las personas bisexuales no están confundidas, indecisas, ni pensando o pasando por una etapa. Existen y merecen respeto a su dignidad y derechos. Así lo señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Indicó que aún enfrentan diversos estereotipos al ser ubicadas como personas inestables e incapaces de sostener relaciones. Suelen ser catalogadas como personas homosexuales, es decir, que no se reconoce su género, por lo que prefieren no identificarse como tal ante las autoridades por los prejuicios que pueden enfrentar, además de que un alto porcentaje de mujeres bisexuales viven violencia por parte de sus parejas para cambiar su orientación. La Corte aseguró que estas ideas parten de creencias sin fundamento, lo que afecta el pleno respeto a su dignidad y a sus derechos humanos. La violencia vicaria no solo tiene repercusiones para las mujeres, sino también hacia los hijos, ya que puede afectar su desarrollo psicomotriz, físico y emocional, además de que los podría poner en riesgo de muerte, aseguró la jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez. Al dictar una charla, estudiantes de Derecho de Chiapas advirtió que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría, el 25% de los niños, niñas y adolescentes que acuden a terapia fueron víctimas de violencia vicaria. Señaló que las y los juzgadores deben atender este tipo de asuntos con perspectiva de género para que tomen en cuenta las barreras que enfrentan las mujeres para denunciar este tipo de violencia. Dos puntos importantes. El primero es que es una conducta que ejerce un hombre a una mujer, pero con intención de hacerle daño y de controlarla. ¿Y esto cómo lo hace? A través de los hijos. Dos, este tipo de asuntos es muy importante analizarlos con perspectiva de género, para que podamos ver esa diferencia o esas barreras con las que nos encontramos nosotros como mujeres al momento de llevar un asunto de este tipo ante un juzgador. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Derecho a la Privacidad publicó recientemente un estudio comparativo en torno a leyes y mecanismos al control que pueden ejercer las personas sobre sus datos personales. Esto lo destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Señaló que en virtud del derecho de acceso a la información, la persona titular puede obtener la confirmación de quien sea responsable del tratamiento de sus datos personales, acceder a ellos y a la información sobre cómo se han utilizado o divulgado.
En este contexto, la Relatoría expresó su preocupación por la posible eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, tal como lo contempla la reforma constitucional enviada por el Ejecutivo, ya que asegura afectaría gravemente el derecho a la privacidad y contravendría estándares internacionales en materia de derechos humanos. La Escuela Federal de Formación Judicial lanzó la convocatoria del primer concurso interno de oposición escolarizado para ingresar al servicio civil de carrera del Instituto Federal de Defensoría Pública en la categoría de asesor o asesora jurídica. El concurso constará de 2 etapas, un curso impartido por la Escuela Judicial en torno a la calidad del servicio, la práctica para los servicios de asesoría jurídica y el acceso a la justicia, tras lo cual se realizará una evaluación final de la que serán seleccionados los mejores perfiles. Las personas interesadas deberán registrarse entre el 7 y 8 de octubre próximos en el sitio web www.escuelajudicial.cjf.gov.mx. Trabajadores jubilados del Poder Judicial de San Luis Potosí denunciaron amenazas por parte de personas desconocidas y policías municipales para obligarlos a retirar el plantón que mantienen en la ciudad judicial en demanda del pago de prestaciones a más de 100 personas, algunos desde hace 2 años. 3 de cada 4 juicios sucesorios en Durango se tramitan sin un testamento, pues de los 1,438 juicios de este tipo que atendieron los juzgados familiares de los 13 distritos judiciales en el último año, solo 485 son testamentarios y 1,953 intestamentarios. Personas juzgadoras en materia de familia y género de Chihuahua continúan capacitándose para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad mediante conversatorios en la materia. Con el fin de agilizar sus servicios, el Poder Judicial de Nuevo León pone a disposición el programa de entrega de documentos por WhatsApp, que permitirá un acceso más rápido y seguro para recibir y revisar documentos oficiales desde un celular en cualquier momento y lugar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y ya nos vamos, pero sigue a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Muchas gracias, soy Oscar González. Nos vemos en la próxima.